Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, a cualquier hora que nos vean. Vamos a continuar con nuestro curso de física. Y ahora, en esta ocasión, vamos a hablar sobre algo muy importante que son las magnitudes físicas. ¿Qué es una magnitud? Bueno, resulta que en la física siempre tenemos como referentes los fenómenos naturales o bien aquellas cosas que se derivan directa o indirectamente de la tecnología. Tenemos instrumentos relativamente sencillos, como una regla, otros un poco más complejos, como un multímetro. Todos estos instrumentos que se han inventado y se siguen desarrollando a lo largo del tiempo, pues se refieren a una magnitud, es decir, a una propiedad, vamos a decirlo así de esta manera, muy especial de los cuerpos. Por ejemplo, la regla pues está midiendo longitud. El cronómetro nos va a medir tiempo. El multímetro puede medirnos voltaje, corriente eléctrica, resistencia eléctrica, en fin. Cada instrumento entonces está diseñado para medir una, generalmente, o varias magnitudes, en algunos casos. Bien, pero vayamos a la cuestión central. ¿Qué es una magnitud en la física? Una magnitud va a ser una cantidad que podamos medir. La física, a diferencia de otras disciplinas, tiene que medir para establecer parámetros de comparación y poder realizar modelos matemáticos. Es bien sabido que antes, por ejemplo, antes de la Revolución Francesa, pues cada región, cada provincia utilizaba sus propias medidas, sus propios patrones de medición, por lo que era un tanto difícil pues ponerse de acuerdo si una yarda tenía el mismo valor en Francia que en Alemania o en otro país. Lo mismo era con las medidas de peso, las toesas, las arrobas, en fin. Y para la longitud también. Imagínense el problema que era para los comerciantes de telas ir a un lugar donde el pie tenía un determinado valor, vamos a suponer en Inglaterra, y al regresar en Francia se usaban los pies reales que tenían un valor ligeramente diferente. Entonces, estas, digamos, de alguna manera, dificultades para establecer el comercio, y no solo el comercio, sino también el reporte de mediciones científicas. Medir la Tierra, por ejemplo, pues representaba un problema, porque algunos, como los griegos, usaban los estadios, otros usaban unidades diferentes. Entonces se pensó desde la Revolución Francesa en tener patrones de medición confiables, que fueran además reproducibles y estandarizados. Esto quiere decir que tanto en Francia, como en América, como en Estados Unidos, como en África, se usara el mismo patrón de referencia. Esto fue un avance muy importante y a partir de la Revolución Francesa, digamos del surgimiento del llamado mundo moderno, es que las unidades de medición empezaron a extenderse y ahora existe lo que se llama el Sistema Internacional de Unidades. Bien, pero ¿qué son? Estamos viendo las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas representan entonces determinadas cantidades que podemos medir en los fenómenos naturales. Hay básicamente, en el terreno de las magnitudes, una clasificación muy importante que se refiere a las mediciones. Entonces, las magnitudes se clasifican en fundamentales o principales, podríamos decir, y aquellas que se denominan derivadas. ¿Derivadas de quién? Vamos a ver que son derivadas de las unidades fundamentales. Bien, ¿por qué fundamentales? Bueno, la física ha encontrado que hay un determinado número de magnitudes o cantidades físicas que no se pueden deducir de otras. Es decir, se tienen que tomar como patrón de referencia
para realizar todo tipo de mediciones. Y hay otras que precisamente se derivan de las fundamentales y que toman el nombre de derivadas. Las magnitudes derivadas entonces pues tienen su fundamento en las magnitudes fundamentales. Bien, ¿cuáles son estas magnitudes fundamentales? La ciencia ha encontrado que son básicamente 7 las magnitudes fundamentales. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que es la longitud. A partir de la Revolución Francesa, la unidad de medición que quedó para esta es el metro patrón, y se simboliza con la letra minúscula m. Casi todas las magnitudes, exceptuando algunas cuantas, se representan con letras minúsculas, y en la imprenta se representan con cursiva. Pero bueno, ahorita podemos representarlas así, para indicar las diferentes formas de representación. Bien, otra de las magnitudes fundamentales es la masa. La unidad que se utiliza, la unidad del sistema internacional, es el kilogramo. Y se representa como K y G en minúsculas. Estas magnitudes físicas, es importante señalar, son del sistema internacional. Sabemos que los anglosajones usan, y los norteamericanos, los estadounidenses, utilizan todavía unidades diferentes para las mediciones. Por ejemplo, ellos en vez del metro utilizan la yarda, el pie. En vez del kilogramo ellos utilizan otra unidad que es la onza, etcétera, ¿no? Bien, pero si hacemos énfasis en las magnitudes del sistema internacional, es porque son las que aceptan la comunidad científica para reportar todas las mediciones. Toda medición científica debe reportarse en unidades fundamentales o derivadas, pero haciendo referencia al sistema internacional de unidades. Bien, continuamos. Longitud, masa. La otra es el tiempo. La unidad de medición del tiempo es el segundo y se representa con la letra S. La cuarta magnitud fundamental es la intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica es una magnitud que se emplea en la electricidad y en muchas aplicaciones del magnetismo. ¿Cómo se representa? Pues se representa simplemente con el símbolo, vamos con la unidad de medición. La unidad de medición es el ampere, para seguir el mismo orden, y se representa aquí sí con una A mayúscula. Bien, la quinta unidad de medición es la temperatura. En el sistema internacional se adopta la unidad que es el Kelvin y se representa con la K mayúscula. Para la temperatura, pues nosotros estamos acostumbrados a utilizar la escala Celsius. En Inglaterra, en Estados Unidos, se utiliza la escala Fahrenheit. Pero, repito, el Kelvin es la unidad de medición que se reporta internacionalmente en cualquier publicación científica. Si ustedes consultaran un artículo, por ejemplo, de astronomía o de física de plasmas, y que les diera la temperatura de la estrella o de un gas, se lo reportarían en Kelvin. Simplemente, si le sumamos 273.15 a nuestra escala Celsius, obtenemos la conversión a
la escala Kelvin. No hay mayor dificultad, eso lo veremos en la unidad 3, cuando estudiemos algo de termometría. Bien, la sexta unidad de medición se denomina intensidad de la intensidad luminosa simplemente. Ya estaba confundiendo con la otra. Intensidad luminosa. Ya habíamos puesto la intensidad de la corriente eléctrica. Se mide en candelas y se representa simplemente como CD. Entonces la intensidad luminosa es otra de las unidades fundamentales. Y finalmente tenemos la última, que es la cantidad de sustancia. La cual se mide en moles y se representa como mol. Esta cantidad de sustancia es muy importante, sobre todo en química y cuando estudiamos la estructura de la materia, sea a nivel atómico y molecular. Bien, cada una de estas magnitudes tiene su definición, es decir, se construye a partir de algo. Por ejemplo, el metro patrón, antes se utilizaba la separación entre dos barras de platino e iridio que estaban en las oficinas de mediciones de Francia. Ese patrón se reprodujo, llegó a varios países, en la época del Porfiriato llegó a México, etc. Pero el problema es que con el tiempo había contracción o dilatación de esa longitud, por lo tanto el metro pues ya no era el mismo en todas las barras, aunque la diferencia fuera mínima, sobre todo para mediciones de precisión o mediciones científicas, ya no servía. Actualmente se utiliza otro patrón de referencia para definir el metro, y como la velocidad de la luz es una cantidad constante, se utiliza entonces para definir el metro, y ahora en la actualidad se define como la distancia que recorre la luz en el vacío durante un tiempo igual a una fracción de segundos, que es la siguiente: de 1 sobre 299.792.458 segundos. Entonces, la distancia que recorre la luz en esta fracción de segundo nos da la definición del metro. La masa, antes se utilizaba, todavía hasta hace un año, se utilizaba el famoso metro patrón. Es decir, después de la Revolución Francesa, este patrón es lo que vamos a considerar como 1 kilogramo. Con el tiempo, pues también se observaron variaciones en la masa, variaciones minúsculas, pero repito, para precisiones de medición, pues se requieren patrones más específicos y exactos. Entonces, en la actualidad, este valor hace referencia a algo que se denomina, no lo vamos a ver ahorita, constante de Planck. Es decir, la misma masa ya en la actualidad se define con patrones de la mecánica cuántica que habíamos visto en otro de los videos cuando hablamos de las ramas de la física. Bien, el tiempo, que es muy importante sobre todo para medir la evolución temporal de un fenómeno, que se representa con la letra S y que su unidad es el segundo, más o menos sigue vigente su definición de 1967, y es el tiempo que emplea la transición de un átomo de silicio en efectuar algo así como 9.192.631.770 oscilaciones
de un átomo en su estado fundamental de cesio al siguiente. Entonces, este número de oscilaciones es lo que nos define un segundo. Y esa definición es desde 1967 y continúa vigente. Luego viene el ampere, que es la unidad de la corriente eléctrica. Antes, hasta más o menos 1948, se definía como una determinada fuerza sobre dos conductores paralelos. En la actualidad se ha cambiado y otra vez se recurre a las cuestiones más fundamentales, en este caso de la carga eléctrica. La carga eléctrica, vamos a borrar aquí, del electrón es una magnitud fundamental que tiene un valor más o menos aproximado de 1.602.176.634 coulombs. Entonces, la corriente eléctrica se define como el flujo del inverso de esta carga eléctrica por segundo. Entonces, esta definición de Ampere se refiere a una cantidad fundamental que es la carga eléctrica del electrón. Bien, siguiendo, la temperatura se sigue midiendo en Kelvin. Antes, la temperatura hacía referencia a la fracción 1 sobre 273.15 del punto triple del agua. En la actualidad, pues esta definición también ya ha cambiado. Y ha cambiado porque ahora se define en términos de la energía térmica y esto hace referencia a algo que se denomina constante de Boltzmann, que es una constante muy importante que aparece en la termodinámica. Entonces, es igual a una determinada energía térmica y eso nos remite a la definición de la temperatura y la definición del Kelvin. ¿Por qué? Porque vamos a ver en termodinámica más adelante que la energía térmica es proporcional, directamente proporcional a la temperatura absoluta. Entonces, basándose en eso, pues los científicos mejor cambiaron la antigua definición del Kelvin a una definición de la termodinámica, de lo que viene de los fundamentos de la termodinámica. Bien. Luego viene la intensidad luminosa, cuya unidad de medición es la candela. La candela también ha cambiado, perdón, no, esa continúa vigente y más o menos hace referencia a lo siguiente. Entonces, en el caso de la candela, hace referencia a la intensidad de una determinada fuente de luz de 540 terahertz que tiene una intensidad energética pues más o menos de 1 sobre 683 watts por una unidad que se denomina estéreo radian, que es una unidad que mide el ángulo sólido. Y finalmente, la cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia, antiguamente, quizá en los cursos de química todavía se las llegaron a definir así, como algo equivalente a 12, los números de átomos existentes en 12 gramos del carbono 12. Sin embargo, pues esa definición también ya ha cambiado y ahora se define en términos de la famosa constante de Avogadro. Entonces, más o menos nos dice que
hay algo así como aproximado de 6.022 por 10 a la 23 moléculas en un mol. Entonces, ¿cómo se definiría el mol? Como la cantidad de sustancia de un sistema que contiene aproximadamente unos 60 cuatrillones de entidades elementales específicas. Esa es entonces la definición moderna de la cantidad de sustancia. Más allá de precisar la definición exacta, lo único que pretendemos aquí es ver cómo están las magnitudes fundamentales, porque son importantes en la física precisamente para construir todas aquellas magnitudes derivadas. Entonces, vistas las 7 magnitudes fundamentales, vamos a hablar solamente de algunas de las magnitudes derivadas. Y vamos a ver con unos ejemplos simples por qué se denominan magnitudes derivadas. Entonces, las magnitudes llamadas derivadas proceden, se derivan, valga la redundancia, de las fundamentales. Vamos a dar algunos ejemplos. Uno de ellos es, por ejemplo, la rapidez, la fuerza, la energía, nada más la aceleración. Y vamos a ver con un simple ejemplo por qué se denominan magnitudes derivadas. Bien. Cuando nosotros escribimos la rapidez de un cuerpo, la definimos clásicamente como la distancia que recorre ese cuerpo o móvil en función del tiempo. Entonces, esta, digamos, es la definición clásica de la rapidez. ¿Qué nos indica la rapidez? Pues sencillamente cuánta distancia se recorre en un determinado tiempo. Si ustedes, por ejemplo, se ponen a caminar y llevaran ahí un metro o otro instrumento de medición para registrar la longitud que van recorriendo en un determinado tiempo, pues a lo mejor se darían cuenta que después de una hora, según el paso, según la aceleración o los momentos que tengan que detenerse al cruzar una calle, esperar a que pasen los carros, etc., pues verían que recorrerían entre 3 y 4 kilómetros, quizá menos, quizá más, depende, les digo, el tipo de paso que tengan, ¿no? Un vehículo puede tener una rapidez mayor, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 kilómetros recorridos en una hora. Bien, vamos a estudiar la unidad que se deriva de esto. Entonces, en la rapidez, la distancia recorrida, vamos a suponer que la medimos en metros, la podemos medir también en kilómetros. Entonces vean, metro es una magnitud de longitud, es una representación entonces, y el tiempo, distancia recorrida sobre tiempo, dijimos que así se define la rapidez, es en este caso el segundo para medir el tiempo. Entonces tenemos metros sobre segundo. Podemos también realizar la medición de la misma rapidez en
kilómetros, unidad de longitud, y en horas, unidad de tiempo. Sabemos que 1 kilómetro son 1000 metros, una hora son 3600 segundos. Lo importante en este momento no es la conversión, sino en el hecho de que observen que la rapidez se mide en unidades de distancia y unidades de tiempo. Por lo tanto, para definir la unidad de medida de la rapidez, usé dos magnitudes fundamentales, la longitud y el tiempo. Por lo tanto, la magnitud de la rapidez, metros sobre segundo o kilómetros por hora, se considera una magnitud derivada, porque la construí, repito, a partir de dos magnitudes fundamentales, en este caso, la longitud y el tiempo. Y el resto de las unidades se construyen también de una manera similar. Puedo tener más de 2, 3, 4, 5 o más de las magnitudes fundamentales para construir una magnitud derivada. Por eso toman su nombre de derivadas, porque para definir la unidad, en este caso de la rapidez, kilómetros por hora o metros sobre segundo, usé dos magnitudes fundamentales, distancia y tiempo, en este caso. Bien, entonces, esto es cuanto a las magnitudes derivadas y las magnitudes fundamentales. En conclusión, hablamos de las magnitudes, la importancia de una magnitud para medir, para tener un patrón de referencia que sea reproducible y que nos refiera a propiedades de un fenómeno. Existen dos tipos de magnitudes, las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son 7 y son la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de la corriente eléctrica, la temperatura, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia. Bien, y ahora vamos a ver que las magnitudes derivadas se construyen a partir de las magnitudes fundamentales. En otra cápsula de video vamos a ver también otra clasificación muy importante de las magnitudes que atiende a las características intrínsecas, o sea, internas e íntimas de estas magnitudes. Y vamos a ver que las magnitudes también se van a clasificar en dos categorías, las llamadas magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Pero bueno, ese va a ser tema de la siguiente cápsula de video. Si tienen alguna duda, pregunta, no olviden hacer comentarios en la caja de este canal, la caja de comentarios de este canal, o bien usando la plataforma Teams, ahí podremos interactuar y resolver las dudas que tengan. Entonces, bueno, gracias por su atención, hasta la próxima.